Gracias a Dios por la provisión de su palabra, porque siempre nos lleva a más. Y lo compartí hace rato con los hermanos de la membresía y lo comparto también con ustedes porque creo que es importante, ¿no? Siempre uno, cuando se aboca al estudio de la palabra de Dios, puede correr en la tentación de venir a ella buscando qué le quiere decir a los demás, qué le quiere decir a mi esposa, ¿no? ¿Qué le quiere decir a mis hijos? ¿Qué le quiere decir a mis hermanos de la iglesia, al trabajo, a los compañeros? ¿Qué le quiere decir a todos menos a mí, ¿no? Y qué desperdicio, les decía a mis hermanos, qué desperdicio de nuestro tiempo y de la provisión y el poder de la palabra, el venir a ella con una actitud de enséñales a ellos en vez de enséñame a mí. Y cuán provechoso es para nosotros venir a ella y decir, Señor, enséñame, cámbiame, transfórmame, hazme entender lo que dice tu libro, lo que tiene tu palabra para mí, para mi provecho. Porque antes de lo que todos ellos necesitan, que no tengo duda de que todo el mundo lo necesita, pero antes de ellos, ¿no?, el que más lo necesita soy yo. Y esa es la actitud con la que nosotros venimos a la palabra de Dios. Señor, el que más necesita que esta palabra le hable soy yo. No me des algo que decirle a los demás, dame algo que decirme a mí. Por ahí le mandaba una frase a mis hermanos de multimedia que van a estar compartiendo ya en redes sociales lo que se enseña, lo que se comparte, ¿no? Pero por ahí compartió una frase de Agustín de Hipona que le decía, Señor, líbrame de ese hombre malvado. Y dice Agustín de Hipona, que soy yo, ¿no? Y así es como nosotros tenemos que venir a la Escritura, Señor, líbrame de ese hombre malvado que soy yo, ¿no? Los demás podrán hacer, ¿no? Todos esos hombres, todo el que tenga algo contra mí, podrá decir, podrá hacer, ¿no? Pero no tiene la capacidad de dañarme como puedo dañarme yo a mí mismo. No tiene la capacidad de controlarme como me controlo yo a mí mismo. No tiene la capacidad de glorificarte o de alejarme de ti como lo tengo yo de mí mismo. Entonces que vengamos siempre a la palabra con ese pensamiento, con ese corazón, Señor, ¿qué tienes para mí hoy, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25. Ya leímos el 18, pero lo vamos a tomar de contexto. Voy a leer 18, me responden ustedes el 19 y así vamos avanzando hasta el versículo 25. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y todos juntos 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te rogamos que hoy penetre nuestras coyunturas, nuestros huesos, Señor, que llegue a nuestros tuétanos, que discierna, Señor, nuestro corazón y nuestras intenciones, de tal manera que nos sea claro, Padre, qué es lo que tú quieres de nosotros y qué es lo que de nosotros no te es útil, Padre. De tal manera que veamos el valor de obedecer tu palabra, el valor de hacer tu voluntad, Señor. Lo valioso que es abandonarnos, despojarnos, quitarnos lo que sobra, Señor, deshacernos de cosas, de pensamientos, de actitudes, transformar incluso nuestro carácter con tal de serte más agradable, Señor.
Gracias porque ese trabajo lo haces tú, porque ese trabajo se lleva a cabo a través del agua de vida, Señor, que es tu palabra, y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Que demos cabida, que demos lugar, Señor, a que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Deténnos, Señor, de nuestros ritmos, deténnos de nuestros afanes. Padre, quítanos lo que nos tengas que quitar y pon lo que tengas que poner en nosotros para poder crecer, madurar y parecernos más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo rogamos todo esto en su nombre. Amén. Bien, hermanos, pues vimos el domingo pasado cómo las aflicciones que nosotros vivimos en este tiempo no se comparan con la gloria de lo que vendrá. Y poníamos ahí varios ejemplos y explicábamos, ¿no?, lo importante que es poder vivir estos tiempos de aflicción sin dejar de poner la vista en lo que ha de ser. Pero lo que Pablo nos va a decir ahora es que nosotros no somos los únicos interesados en nuestro futuro. Y Pablo va a utilizar, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, Pablo va a utilizar a la creación, ¿sí?, y lo va a hacer de una manera muy peculiar para decirnos y hacernos comprender qué importante es que nosotros tengamos presente nuestra glorificación futura, pero no que la tengamos presente así como tenemos presente que en unos días pasa el del gas o en otros días pasa el del agua. No que no la tengamos presente así, sino que la anhelemos fervientemente, que lo deseemos con pasión, con una expectativa que sí puede encontrar tranquilidad, pero que está ansiosa de ser rescatada, una expectativa de alguien que está ansioso de ser rescatado. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es el gemido de la creación. Fíjate cómo dice allí, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros vamos a Génesis, nosotros vemos la obra de Dios en el principio de los tiempos, de nuestros tiempos, no los de Él, porque Él es eterno. Y lo que nosotros vemos es que Dios, después de haber completado su obra, después de haber concluido su creación, dice Génesis 1:31 que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Ese bueno en gran manera quiere decir que era excelente, y no es razón para asombrarse que un Dios que es perfecto haga una obra excelente, ¿no? Pero el Señor nos está permitiendo a nosotros verlo aquí. Lo que Él hizo, lo hizo con excelencia, lo hizo perfecto, lo hizo tal cual Él quería que saliera. Distinto a como de repente nosotros queremos hacer una cosa y ya no nos quedó tan bonita como decíamos, pero bueno, pasa, ¿no? Si somos perfeccionistas tratamos de volverlo a hacer, pero no, el Señor no necesitó varios intentos, no necesitó corregir nada de su creación. Todo lo que Él hizo lo hizo excelente y lo hizo de una sola vez con el poder creativo de su palabra. El Señor dijo, se ha hecho y fue hecho. Nada de su creación le desagradó. Más bien halló gusto por la excelencia con la que lo creó. Y es interesante pensar incluso que en su justicia Dios pone un límite al hombre que se reflejaría en la manera en la que el hombre se va a relacionar con esa creación. Dios le pone límites a la creación, Dios le pone leyes, Dios hace que esa creación se sustente por Él. Estamos acostumbrados, gracias a la televisión y gracias a las caricaturas, a pensar que existe la madre naturaleza. Y a pensar que esa madre naturaleza tiene leyes que quién sabe de dónde se sacó, pero que hacen que todo funcione. La realidad es que ni existe madre naturaleza, y la realidad es que sí existen leyes, pero son leyes que fueron puestas por Dios. Dios fue el que confinó su creación de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos para que todo funcione conforme a lo que Él quiere. Dios puso lo necesario para que nosotros no andemos flotando por ahí, por el mundo, como si no hubiera gravedad. Dios puso lo necesario para que el mar mantenga su lugar, el cielo tenga su lugar, ¿sí?, para que el sol esté a una distancia tan increíblemente perfecta, tan
precisa que ni nos quema ni nos congela. Qué difícil es pensar que todo eso pudo haber surgido de una explosión, ¿no? Nunca he visto yo explotar una olla de frijoles y que de repente te salgan unos molletes, ¿no? Uno ve cualquier tipo de explosión y lo que uno ve después de la explosión es desorden. No ve uno que de repente explotó una refinería de Pemex y apareció otra refinería cuando explotó esa. Lo que uno ve es destrucción, lo que uno ve es desorden, lo que era ya no es. Qué curioso que nos sea más fácil pensar que así fue como nació nuestro universo, a pensar que hay un Dios todopoderoso y creador que con el poder de su palabra hizo eso. Pero fíjate que en esos límites de su creación, en esos límites en los cuales el Señor va a determinar cómo el hombre va a interactuar con lo que Él creó, fíjate cómo Él lo coloca en un lugar con unas labores específicas. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Al prohibir al hombre comer del primer fruto o del fruto que Dios puso en el huerto, Dios estableció un límite al hombre respecto a él y respecto a su creación. Dios le dijo, no vas a comer del fruto que está en medio del huerto. Fíjate que Él está diciendo, me vas a obedecer a mí y vas a respetar lo que yo creé. Porque de todo lo demás puedes comer, todo lo demás está a tu disposición. Toda la tierra va a dar fruto para que tú ni siquiera tengas que sembrar, regar, hacer crecer. Todo va a dar fruto para que simplemente tú tomes y comas. Pero de ese árbol que está en medio no lo vayas a comer. Es la ordenanza que yo te estoy dando. La tierra daría millones de frutos para alimentar al hombre, pero también daría uno para glorificar a Dios, probando la fidelidad de ese hombre. Y ese uno le fue prohibido a Adán y a Eva. En su pecado el hombre y la mujer transgreden los límites de la justicia de Dios y los límites de la creación de Dios. Toman el fruto de un árbol que no estaba destinado para ellos, y en su miseria arrancan hojas de un árbol cuyo propósito tampoco era el de cubrir su desnudez física y la maldad espiritual del hombre. Y por último, hacen partícipes a la creación de una maldición que ella no se buscó por sí misma. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjate cuál es la primera maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Fíjate qué curioso, que la primera maldición del pecado del hombre no es sobre el hombre, sino sobre la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí es donde nacen los vegetarianos. Fíjate qué curioso. Que dice comerás plantas del campo. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso no había necesidad de comer plantas. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Creador maldiciendo a su creación por causa de la desobediencia. Lo que antes había sido visto con excelencia, ahora carga en sí una maldición. ¿Qué es una maldición? Una declaración de rechazo por parte de su hacedor. Es como, ya la repudié. Yo que la creé y que en su momento dije de mi creación, es excelente, ahora la veo y digo, es maldita. Ya está maldita. Ya repudié mi creación. ¿Por qué? Porque el hombre la contaminó con su pecado. Caín no lo hizo mejor. En su envidia y su ira, hace partícipe de su pecado a la misma tierra que por causa de sus padres había sido maldita. Si tú vas a Génesis 4, 10 y 11, le cuestiona Dios a Caín y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjate cómo todo nuestro pecado tiene un impacto en la creación. Cómo ese pecado de Caín, ese asesinato que él cometió, tiene un efecto directo sobre la creación. Qué terrible derrotero ha sufrido la tierra a causa del pecado del hombre.
Fíjate cómo está, cuál es la condición de la tierra a causa de nuestro pecado, a causa de la decisión del hombre de desobedecer a Dios, de transgredir ese único mandamiento que Dios le había dado en el Edén. Fíjate qué terrible destino está viviendo la tierra a causa de eso. Cuando Romanos 5 nos dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, ese pecado no tuvo un efecto contenido entre los hombres, sino que también se extendió a la propia creación. ¿Y qué es lo que hace mientras la creación ya está contaminada, ¿sí? Ya está maldita por parte de su creador? ¿Qué es lo que hace ahora la creación? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y lo que Pablo nos va a decir que hace la creación, fíjate lo que dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que la creación está haciendo es esperando la manifestación de ¿qué? ¿De todos los hombres? No, de los hijos de Dios. Cuando nos habla de esa espera, la palabra que utiliza ahí Pablo para decir o para referirse a esa espera se refiere a una expectativa persistente. Es una expectativa persistente. No es como que se le olvida a la tierra que algún día va a ser manifestado el hombre, va a ser revelado, va a ser transformado. No es como que a la tierra se le está olvidando y un día se acuerda, otro no. No, la tierra está todo el tiempo en este pasaje en el que Dios nos está permitiendo ver a la tierra como una personificación. No es que la tierra tenga vida en sí, no es que todo tenga vida y la tierra sea un ente, sino que este pasaje lo está personificando de tal manera que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Pero fíjate cómo está esperando con expectativa que suceda lo que tiene que suceder. Y eso que tiene que suceder está determinado por lo que sucede con los hijos de Dios. La palabra para manifestación es la palabra apocalipsis. Es un momento en el que se le quita el velo a algo y ese algo, al serle quitado el velo, es revelado. Es un evento por el cual el estado oculto de una persona ahora es hecho visible a todos. Tú no puedes ver ahorita en la calle quién es hijo de Dios o no simplemente por observarlo. Tienes que ver sus acciones, por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Dependiendo de cómo actúe, dependiendo de qué haga, ahí es donde tú vas a empezar a tener ideas si alguien es hijo de Dios o no. Tiene respeto y lealtad a su esposa, bueno, ahí se empieza como, bueno, este es diferente a los demás. Oye, pues no roba, no dice mentiras. Bueno, este cada vez se va haciendo más diferente, ¿no? Hay algunas evidencias ahí de que este no es igual que todos los demás. Y de repente dices, oye, este lee la Biblia. Y este no solo la lee, sino que la obedece y la comparte con otros. Y de repente vino a contar que se bautizó y tú dices, bueno, este sí ya no es de los de nosotros. Este sí ya no es igual que todos los demás. Lo estoy conociendo por sus frutos, lo estoy conociendo por las evidencias de lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo puedo entonces darme cuenta de que esa persona que muestra signos de espiritualidad distinta a mí y distinta a lo que somos generalmente todos los demás, tiene una fe, tiene una creencia. Y dependiendo de lo que Él me vaya diciendo, de lo que Él me vaya compartiendo, yo voy identificando entonces que ese tiene una relación con Dios. Y ya después le pondremos el nombre que le queramos poner. En su momento mis tíos a nosotros nos decían los aleluyos, ¿no? Ya cada quien le pondrá como quiera, pero ya tú lo relacionas a Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué es la manifestación de los hijos de Dios? Es ese momento donde ya no va a ser necesario ver los frutos para ver que son hijos de Dios. Ya está revelado, ya es manifiesto, ya es evidente a todos. Ya es visible que esa persona es un hijo de Dios. ¿A qué manifestación se refiere entonces? 1 Corintios 15:51 dice, aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la manifestación, esa es la revelación, el ser transformados en algo que no somos. Esa transformación es una palabra griega, alazo, es cambiar de una forma por otra.
En este caso, de la forma corruptible del cuerpo mortal a la forma incorruptible del cuerpo que comparte la gloria de Cristo. Y entonces, ¿a qué es lo que está atenta la creación? La creación está atenta a ese momento en el que los hijos de Dios sean transformados. Dejen este cuerpo mortal, ¿sí?, y reciban ese cuerpo glorificado que no tendrá ninguna relación con el pecado, que no estará más sujeto a tentación, que comparte la gloria de Cristo. Entonces la creación está atenta como nosotros cuando estamos atentos a un evento, suceso del cual dependemos en gran manera. Así es como está atenta la creación. Es como cuando uno ya quiere llegar a casa y sabe que tiene que estar atento para que pase el camión y subirse. Uno está viendo todos. No se distrae uno y dice, a ver, voy a hacer esto, Luego sí se distrae uno en el celular y se le pasan a uno los camiones, ¿va? Pero uno no dice, tengo tiempo de, no, estoy ahí. Mi meta es llegar a casa, ya estoy cansado, ya hice todo lo que tenía que hacer. Yo quiero llegar a casa, mi meta es estar ya en el hogar, descansar, ver a mi familia, hacer lo que quiera hacer en el hogar. ¿Qué voy a hacer? Estar atento a cuando pase el camión. Porque si yo me distraigo, el camión puede pasar y me lo voy a perder. La creación está así, con ese nivel de atención en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, así de atenta. Tenemos entonces que en primer lugar la creación anhela con expectativa paciente el apocalipsis, la manifestación, la transformación de los hijos de Dios. Pero ¿por qué lo espera con ansias? Y ahí Pablo va a empezar a hacer una retahíla de porqués, ¿no? Y vas a ver que este pasaje tiene muchos porqués. Y dice el versículo 20: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fíjate cómo esa espera de la creación no sucede en el estado original en el que fue creada, sino en un estado caído. Un estado caído que fue dictaminado por Dios. No fue dictaminado por el hombre y su pecado. Dios decidió sujetar a su creación a vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vanidad quiere decir a despropósito. La creación no cumple el propósito por el cual fue hecha por Dios, ni en relación a Dios ni en relación al hombre. En relación a Dios, la tierra le glorificaría, moviéndose al compás de la voluntad perfecta de Él. En relación al hombre, la tierra le serviría produciendo fruto que lo alimentaría y siendo el espacio donde el hombre habitaría. Sin embargo, lo que nosotros vemos hoy es más bien una relación atrofiada entre la creación y la humanidad. Una creación que vive sujeta a vanidad y una humanidad que también está sujeta, nos dice, si no recuerdo mal, es Efesios, a la vanidad de su mente. ¿Te das cuenta? No hay ninguna... los dos estamos condenados por el pecado. Los dos estamos sujetos a vanidad, ¿sí? Ambos afectados por la desobediencia de un solo hombre, pero increíblemente ambos también esperanzados por la obediencia y justicia de otro solo hombre. Nosotros vemos una creación que no cumple su propósito. Casi pareciera una lucha como de a ver quién acaba con quién primero. A ver si el niño, los huracanes, las erupciones, los terremotos acaban primero con la humanidad, o a ver si la humanidad puede acabar primero con la tierra. No hay sinergia, no hay comunión entre ellas. Nosotros estamos tratando de obtener lo mejor de ella, ¿no? Y pareciera que ella está dando patadas y golpes para que no acabemos con ella y provocando el mayor daño que pueda al hombre. Ninguno cumple su propósito. Dios no hizo así a su creación. Nosotros no veíamos en el Edén ese tipo de estira y afloja entre la humanidad y el hombre. Fíjate que le dice Dios a Adán, vas a tener que labrar la tierra, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Simplemente cortar los frutos de lo que ya estaba dado. Alimentarse de lo que Dios ya había hecho. Ponerle nombre a los animales fue una de las primeras cosas que hizo Adán, ¿no? No tenía que andar corriendo. Ese se llama oso y ahí voy corriendo para que no me alcance, ¿no? No me vaya a comer. Oye, pues esta se llama tarántula y de lejos, porque no había comunión entre la humanidad y entre la creación. Pero vemos cómo Dios sujeta su creación a despropósito. Ya no puede cumplir el propósito como por el que fue hecha, igual que los hombres ya no pueden cumplir el propósito por el que fueron creados. Y dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción.
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjate qué interesante es. ¿Por qué es que la creación está tan interesada en ver nuestra manifestación gloriosa? Porque si nosotros nos manifestamos, si nosotros somos transformados, si nosotros somos glorificados, lo que sigue es que ella también va a ser transformada y glorificada. Lo que sigue es que también ella va a ser hecha nueva. Dios, teniendo en cuenta esta condición generada por el pecado, ha determinado en la eternidad redimir a sus elegidos de entre las naciones, unificados por la sangre de Cristo, y con ello dar paso a una nueva creación, una que sea restaurada a un estado no al original. Fíjate otra vez qué interesante, porque nosotros no fuimos solamente restaurados a nuestro estado original, nosotros fuimos puestos en un estado mejor. Tal y como pasará con los creyentes, la gloria venidera de la tierra será mucho mejor que la que tuvo en un principio. Isaías 65:17 dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Fíjate, ya ni nos acordamos de ello. De esa primera cosa que Dios vio que era excelente, ya ni nos acordamos de ello. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Qué comían entonces los animales en la creación? Ahí está. No había ciclo de la vida como el que conocemos ahora, que se andaban matando y a ver ahora quién alimentaba a quién, y si no completaban el ciclo uno se moría. Ahí está, mira. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Se acaba la lucha entre la creación y la humanidad. Se pierde, se deshace esa creación de esa vanidad, de ese despropósito. La misma palabra para la transformación que vimos anteriormente, alazo, es utilizada para hablar de la transformación que sufrirá la tierra cuando sea hecha nueva por Dios. En Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Está hablando de los cielos, de la creación. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados, serán transformados. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué espera la creación, la manifestación de los hijos de Dios? Porque ella también va a ser transformada, porque ella también va a recibir de nuevo un propósito de parte de Dios para funcionar como debió de haber funcionado desde el principio. Dice y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, refiriéndose a Dios. Entonces fíjate cómo esa espera, esa expectativa ansiosa de la creación por ver nuestra manifestación, por ver nuestra transformación, por ver nuestra glorificación, ¿sí? Es la esperanza de la tierra, porque ellos van a recibir también esa misma transformación. Esa tierra va a recibir ese mismo cambio, va a ser renovada, va a ser hecha nueva, y va a recuperar ese propósito que había perdido. Y dice el 22: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Por si fuera poco, el anhelo ardiente de la creación para ver la manifestación sobre la cual se sustenta su propia liberación de la vanidad y la corrupción presente, a la cual fue hecha copartícipe por causa del hombre, no es una espera que esté libre de padecimientos y dolor. La creación gime, y lo hace de forma orquestada, lo hace en sincronía, y enfrenta la espera con agonía de los dolores similares a los de un parto.
Ahora, los hombres no vamos a entender eso. Lo más cercano, le digo a mi esposa de broma, que tenemos para entender los dolores de un parto es cuando se nos entierra una uña. Yo le digo, es un dolor similar. ¿No, verdad, hermana? Nada que ver. Nada que ver. Pero fíjate cómo ese dolor del que mi hermana dice nada que ver, ¿qué le parece, hermana, cuando ve el fruto de ese dolor? Mire, ya está sonriendo. Ya se le olvidó todo lo que había sufrido. No, así es como está esperando la tierra. Su espera, su manifestación junto con los hombres que serán transformados, esa transformación que la tierra también está esperando, ¿sí? La espera con gemidos, la espera con dolor, pero con dolor como de dolores de parto. Lo más doloroso del mundo, yo creo, para una mujer, ¿no? Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Uno nunca diría, mejor no lo hubiera sufrido. Uno dice, no, mejor, si me hubieran dicho, mejor ni hijos tenía. Nadie dice eso. Tú ves a las mujeres que tienen uno y van por otro, y van por otro. Entonces, pues no les dolió, eso es lo engañoso para nosotros. No le dolió tanto, ¿no? No le dolió tanto siquiera. Pero así es como está la creación sufriendo. Un dolor que realmente es real, es insoportable, pero que tiene la esperanza, como un dolor de parto, de que lo que venga después de ese dolor va a ser mejor. Y ahí es donde quiero hacer la primera reflexión. Porque me parece que muchas veces la tierra está gimiendo peor, más duro, más fuerte, anhelando con más ansia la venida de Cristo que nosotros mismos. A nosotros sí se nos pasa el camión. Nosotros sí hay días que se nos olvida que Cristo viene. Nosotros sí hay días que se nos olvida que lo mejor de nuestra vida no está aquí en la tierra, sino que está con Él. Y no solo días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años y decir, pues aquí está cotorro, ¿no? Aquí está, no, sí es cierto, viene Cristo. ¿Cuándo es que nos acordamos que viene Cristo? Se viene la guerra en Israel. Ahí sí todo el mundo se acuerda de que va a venir Cristo. Ahí sí todo el mundo saca sus anhelos proféticos y ahora sí, Señor, ya vienes, ya me acordé. Pero si no hubiera empezado la guerra, ¿cuántos de nosotros no estaríamos pensando, pues Cristo va a venir? Sí, seguro que va a venir, porque dijo, pero pues mientras yo aquí tengo bastante en qué ocuparme. Tengo bastante en qué entretenerme. Tengo tantos años por delante, tengo tantos planes que hacer, tantos proyectos que terminar. Me parece que la creación anhela muchas días, más incluso que los hijos de Dios, la venida de Jesucristo. Me parece que la creación es un ejemplo de cómo deberíamos estar esperando nosotros, de cómo deberíamos estar sufriendo esos dolores de parto esperando algo mejor, pero no nos gustan los dolores de parto. Nos vamos por la parte que sea más entretenida, la que cause menos sufrimiento, la que requiera menos compromiso. Y se nos va el tiempo deseando todo menos la vuelta de Cristo. Deseando alcanzarlo todo menos nuestra manifestación gloriosa. Ahí estamos nosotros padeciendo de enfermedades, padeciendo angustias, padeciendo dificultades económicas y nos acordamos por un rato de nuestro Señor. Tan pronto se nos va esa dificultad, tan pronto se nos va la angustia, ¿a qué volvemos? Ya no a anhelar su regreso, sino a disfrutar los días, a hacerlos los más placenteros posibles. Qué curioso es que la creación anhele con tanto ímpetu ese regreso, esa manifestación nuestra, más que nosotros. ¿Qué ejemplo nos da la creación de entender cuál es el propósito que realmente tiene su existencia? ¿Cuál es el propósito que realmente tienes tú? ¿Para qué estás sentado aquí hoy en esta silla? ¿Para sentirte bien un rato de que fuiste a la iglesia? ¿Para pasar un buen rato porque tienes ahí unos hermanos que te demuestran mucho amor? ¿No? ¿Para qué estás aquí hoy? Hace rato tuvimos la oportunidad de celebrar la Santa Cena.
Y dice, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias, pero no se queda ahí. Dice, anuncias hasta que Él vuelva. Él va a volver. Y lo llamado y la responsabilidad de nosotros es no ser encontrados, ¿sí? Como esas vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, no estaban esperando al novio. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron fuera. Ya no pudieron entrar a la boda. ¿Por qué? Porque no estaban esperando. ¿Por qué no estaban esperando? Porque no les importaba el novio. Y si no les importaba el novio, entonces ¿qué lugar tienen en una fiesta que es precisamente para celebrar la unión del novio con su esposa? Hermano, si tú estás aquí cada domingo, pero después se te olvida toda la semana que Cristo viene y no vives tu vida y no vives tus días, considerando que Cristo puede venir cualquier día y no precisamente un domingo mientras estás en la iglesia, entonces realmente, ¿qué estás haciendo aquí cada domingo? Aplacando la culpa nada más. Obrando tu propia justicia de decir, Señor, ahí estuve el domingo, ¿no? En tu nombre estuve ahí reunido cada domingo y toda la semana me olvidé de ti. Ya no me importó cómo viví toda la semana porque yo sé que los domingos es donde recargo la batería de mi espíritu, donde me lleno ahí de gozo para aguantar la semana y todo lo que sucede entre domingo y domingo, pues eso ya no tiene nada que ver con el Señor. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio que no anhelemos como la creación está anhelando la vuelta de nuestro Señor Jesucristo! Y por eso dice el 22, fíjate qué va a decir el 22. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese gemido que la creación tiene es un gemido que comparte con nosotros. Y lo que vamos a ver el próximo domingo es que incluso el Espíritu Santo también gime. ¿Quiénes son los que gimen junto con la creación? Los hijos de Dios. No los que se creen hijos de Dios, que son cristianos los domingos. Esos no, los hijos de Dios que viven a Dios todos los días, que se relacionan con Dios todos los días, que se relacionan con Dios a través de su palabra, a través de la oración, que hacen la voluntad del Padre. Esos son los hijos de Dios, los que hacen la voluntad del Padre. Esos están gimiendo con el mismo dolor, con esa misma expectativa, el ser redimidos. Gemimos a causa de nuestros males presentes, conscientes de que tenemos una promesa ciertísima de la seguridad que nos da el Espíritu Santo, sabiendo que la creación no va delante de nosotros, nosotros seremos redimidos antes que ella. Y que tenemos también los primeros frutos del Espíritu Santo en nosotros como una manifestación de la obra que Dios ya comenzó en nuestras vidas. Esas son las primicias del Espíritu Santo. Son los primeros frutos. Eso es lo que nosotros tenemos, los primeros frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificación. Pero también ¿para qué? Para tener cierta la promesa de la glorificación. Las primicias del Espíritu Santo son la obra efectiva de santificación que implica una obra efectiva de glorificación. Nadie que no está siendo santificado en este momento, que no lucha con su pecado y su carne, que no anhela alejarse corriendo del pecado que su Señor aborrece, sino que se deleita revolcándose en él, puede esperar la redención futura y la consumación de la libertad del pecado. Si te estás deleitando tanto en tu pecado, que no hay lugar para Dios en tu vida, para la obra de Cristo, para el trabajo santificador del Espíritu Santo, querido, no hay lugar para ti en la gloria. No hay un nuevo cuerpo que vayas a poseer, ni una morada celestial que Cristo ha preparado para ti. Si no has sido adoptado espiritualmente como hijo de Dios en ese nuevo nacimiento por la obra de Cristo, tampoco habrá adopción física que sea completada a través de la redención de tu cuerpo. Esa es la redención, esa es la adopción a la que se refiere aquí, no la de nuestro espíritu. Ya vimos que ya fuimos hechos hijos de Dios. ¿Por qué menciona de nuevo aquí una adopción? Porque ahora está hablando de la adopción física. Ya no solamente lo espiritual, ahora también mi cuerpo, ¿sí?, va a recibir lo que Dios prometió, va a recibir esa herencia incorruptible de la que habla Pedro. ¿Cuál es esa herencia incorruptible? Un nuevo cuerpo, glorificado, que no tiene relación con el pecado. Entonces, si no has nacido de nuevo y no has sido adoptado por Dios como hijo, no puedes esperar la venida de Cristo y recibir un nuevo cuerpo.
porque no perteneces a la familia, no eres parte de los hijos que van a recibir ese nuevo cuerpo. Dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo no está reemplazando aquí la fe como medio para acceder a la gracia. Pablo está usando la preposición en, y eso le da un sentido distinto a la esperanza comparado con la preposición por. Cuando nosotros vemos que la Escritura habla de la fe, ¿sí?, dice que la justificación es por medio de la fe. Pero cuando nosotros vemos que habla de la esperanza, él utiliza la preposición en esperanza. En esperanza fuimos salvos. Somos conscientes de que hay algo más que esto por conseguir. Hay salvación en un sentido más amplio que todavía no vemos. Porque en este momento nos encontramos en este tabernáculo gimiendo porque estamos agobiados. A nuestro alrededor la creación evidentemente está en apuros. Hay signo de dolores de parto, en cierto malestar, agitación y angustia de la creación. Las cosas no son como Dios las hizo originalmente. Hay espinas en los surcos de la tierra, una plaga ha caído sobre las flores, hay moho en su grano. Los cielos lloran y saturan nuestras cosechas. Las entrañas de la tierra se conmueven y estremecen nuestras ciudades. Las frecuentes calamidades y desastres son presagios de un gran futuro que nacerá de este presente difícil. En ningún lugar del mundo se puede encontrar un paraíso perfecto. Nuestras mejores cosas esperan algo mejor. Toda la creación gime y sufre dolores de parto con nosotros. Incluso nosotros que hemos recibido las primicias del Espíritu y por eso somos bendecidos y salvos. Sin embargo, gemimos dentro de nosotros mismos esperando algo más, una gloria que aún no se ha visto. Aún no lo hemos logrado, pero seguimos adelante. Nuestra primera sed de alma como pecadores ha sido saciada, pero hay dentro de nosotros deseos aún mayores por los cuales tenemos hambre y sed de justicia con anhelos insaciables. Antes de comer el pan del cielo teníamos hambre de simples cáscaras, pero ahora nuestra naturaleza recién nacida nos ha traído un nuevo apetito que el mundo entero no puede satisfacer. Eso es lo que dijo Charles Spurgeon de este pasaje. Es esa hambre que no ha quedado satisfecha. Yo sé que vivo algo mejor. Yo sé que vivo algo que no tenía antes sin Cristo. Yo sé que disfruto de bendiciones que no tenía fuera de Él. Pero ese algo mejor de hoy no es la perfección que Dios quiere que disfrute por la eternidad. Y por eso es que gemimos. Por eso es que anhelamos nosotros también, por eso estamos esperando, ansiosos el regreso de Jesucristo, porque esto no es lo mejor. Es bueno gracias a Dios, gracias a sus misericordias, gracias a que podemos vivirlo todo aquí con la compañía del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace bueno, pero no es bueno en sí. En ese momento en el que Dios haga su obra perfecta, en el que Él perfeccione todo, ¿sí?, en el que Él nos perfeccione a nosotros, todo va a ser bueno en sí. Ahora sí vamos a poder disfrutar de esa plenitud. Dice Spurgeon, aquí mi texto nos da buen ánimo. De las fuentes de nuestro gemido actual hay una liberación total, una salvación tan amplia que cubre toda el área de nuestras carencias. No espera una salvación cuyo alcance es la eternidad y la inmensidad. Todas nuestras amplias fuerzas pueden desear estar contenidas en Él, y de este texto Él dice, fuimos salvos en esperanza. Esa salvación más grandiosa y amplia nos la hemos apropiado por la esperanza. Y gloria a Dios por esto. Eso es a lo que está refiriéndose. ¿Cómo es que somos salvos en esperanza? Porque yo espero lo que ha de venir, ¿sí?, con plena certidumbre de que eso sucederá. ¿Cómo es que se prueba que esa esperanza es verdadera y descansa en Dios? Bueno, porque no se puede percibir por la vista. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo dice? ¿De qué le sirve a uno tener esperanza si está esperando lo que ve? Imagínate a alguien que se cae en medio del mar. Si tú te caes de un bote en un día soleado, con una tripulación que es experta en navegar, que además tiene todo lo necesario para sacarte del agua en caso de que tú caigas, tu esperanza de ser rescatado está en lo que ves. No hay realmente una esperanza ciega. Solo tienes que esperar a que el bote que ya vio que habías caído regrese, que te tiren uno de sus múltiples salvavidas que ya estás observando que tienen,
Que la tripulación que está frente a tus ojos te jale hacia la lancha y luego te lleven de vuelta a casa con toda la tranquilidad posible. No es así la esperanza que nosotros vivimos. No lo puedes ver todo. No puedes tú certificar por tus ojos, ¿sí?, que todo lo que Dios ha prometido va a pasar. Todo cambia cuando nada de lo que ves te puede dar certeza de tu rescate. Imagínate la esperanza que debe tener un hombre que yace a la deriva en un mar embravecido, rodeado por kilómetros y kilómetros de agua, sin nadie que se haya dado cuenta de que cayó, sin nada frente a sus ojos que pueda afirmarle la esperanza de que será rescatado a tiempo. Esa esperanza tiene una cualidad mayor. Es una esperanza que confía en un rescate oportuno, a pesar de que todo lo que ve es lo opuesto. Esa es la esperanza a la que nosotros somos llamados. Esa es la esperanza en la que nosotros somos salvos. No podemos ver nada de lo que va a ser. No podemos confiarnos en lo que nuestros ojos nos permiten ver. No es una esperanza donde esté todo señalizado, donde haya letreros neón, ¿sí?, flechas gigantes que te digan dónde va a ser, cuándo va a ser. No sabemos el camino, no hay un contador de tiempo. Solo hay la esperanza de que todas las promesas y palabras de Dios serán cumplidas, que aparecerá cuando Él quiera, que se manifestará cuando su reloj marque el tiempo indicado, que lo hará tal y como lo dijo, y que dentro de eso nosotros estamos considerados como una de las tareas de redención que Dios se ha fijado a sí mismo. Si tú logras confiar en Él, si logras mantener la esperanza en ese nivel de confianza, significa que has sido salvo en esperanza. No por lo que la vista te dice, sino por lo que la fe te permite creer. Para concluir, hermanos, ¿qué tan necesaria te es tu redención final? ¿Qué tan necesitado estás hoy de ser librado de este cuerpo de muerte? ¿Qué tanta urgencia tienes en ti? ¿Eres un peregrino y extranjero que tiene el anhelo de regresar al hogar? ¿O eres un local, alguien que se siente en casa, que no tiene necesidad de salir, porque donde está se siente bien? ¿Cómo te sientes en este mundo? ¿Te sientes en casa o te sientes agobiado por tener que vivir lejos del hogar? ¿Qué tan fuertes son tus gemidos por una redención completa? ¿Sufres la vida en esta tierra y la lejanía de la presencia de la gloria de Dios? ¿O intentas disfrutar al máximo esta vida y sus deleites sin pensar ni siquiera en la eternidad gloriosa que Él ha preparado? Si Cristo viniera hoy por su iglesia, ¿completaría tu esperanza o interrumpiría tus planes? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Cómo puedes saber si estás esperando con un corazón correcto la venida de Cristo? Piensa en eso. Si Él viniera hoy, sería la mayor dicha de tu vida. Cristo encontraría a alguien que le está esperando, o encontraría a alguien que estaba ocupado y que de repente lo interrumpió. Como cuando de repente nos llegan visitas en casa y andamos en otra cuestión y te toma un tiempo darte cuenta de que tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo para atender a la visita. ¿Cómo vas a recibir a Cristo? ¿Qué tan listo vas a estar para tu encuentro con Él? ¿Va a completar lo que toda tu vida has anhelado? ¿O va a interrumpir, sí, lo que te mantiene hoy tan ocupado? Si entiendes eso, si entiendes por qué es tan importante estar en obediencia, por qué es tan importante estar en comunión con Cristo, por qué es tan importante vivir en santidad, si entiendes que cuando Cristo venga va a venir por ti para tomarte y sacarte donde estás, te vas a dar cuenta de: yo no pertenecía aquí, yo no tenía nada que ver con estos negocios. Dios no me tuvo aquí para que yo estuviera entretenido en las cosas de este mundo. Dios me tuvo aquí esperando el regreso de su Hijo para llevarme a donde sí tengo negocios que ver. Por eso dice: no te hagas tesoros en la tierra donde la orina y el hollín corrompen. Qué triste va a ser que lleguemos al cielo y que nos demos cuenta: no, pues no tengo nada aquí. Todo lo que tenía lo tenía allá.
Ahí fue donde invertí mi tiempo, ahí es donde invertí mi esfuerzo, ahí es donde puse mi corazón. ¿Qué tengo aquí? Pues no tengo ningún tesoro. Vas a tener a Cristo y va a ser el tesoro más grande que puedas tener por el resto de tu existencia. Pero ¿qué le vas a entregar? ¿Qué mayordomía vas a ver tú vivido de todo lo que Él te dio? Que el Señor nos permita anhelar con el mismo anhelo que la creación esa venida y esa manifestación gloriosa de Cristo con la cual nosotros también seremos manifestados. Vamos a ponernos de pie. Padre, pon nuestros ojos en el futuro, Señor. No nos permitas ser consumidos por el hoy. No nos permitas ser entretenidos, Padre, por este mundo, por todo lo que este mundo ofrece para que el que se entrega a Él deje de entregarse a ti, Señor. Placeres, dinero, poder, formas de vivir la vida en las cuales no hay lugar para ti, Padre. Señor, que podamos anhelar, que podamos estar atentos, Señor, que ansiemos tu regreso y que vivamos en este mundo sabiendo que no pertenecemos a Él, sabiendo que no le podemos entregar nuestro corazón, no le podemos entregar nuestros pensamientos, no le podemos entregar nuestro tiempo. Porque el mandamiento más grande es que te amemos a ti con todo, Señor, no al mundo. Porque tú nos has mandado, Señor, a poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre, ayúdanos, Señor, a recordar todos los días que Cristo está cerca, Señor. Y que junto con Él viene nuestra manifestación, Señor. Una manifestación que aún la tierra anhela. Padre, que viviendo a la verdad de esta promesa de redención, podamos aprovechar nuestros días, podamos ser, Señor, diligentes en lo que hacemos en casa, en lo que hacemos con nuestra familia, en lo que hacemos con nuestro tiempo libre, Señor. En el tiempo que le dedicamos a tus cosas, a la oración, a la meditación, a conocer tu palabra, Padre. Que cuando Cristo venga no nos encuentre, Señor, tan metidos en este mundo que no seamos capaces de verlo. Que no nos encuentre, Señor, como las vírgenes sin aceite en sus lámparas, Padre. Sino que nos encuentre con una fe cierta, con una expectativa, Señor, constante de encontrar la plenitud de nuestra redención y de disfrutar de esa plenitud por la eternidad a tu lado, Padre. Bendicen esta congregación, Señor, guárdanos, guarda nuestros pensamientos, fórmanos conforme a tu palabra. Muéstranos, Padre, qué hemos de hacer para glorificarte más. Y úsanos también para ser de testimonio y ejemplo a aquellos que no te conocen en nuestra ciudad, Señor, a través del Evangelio de Jesucristo. Te ruego todo esto, Padre, confiando en que tú harás y confiando, Señor, en que el Espíritu Santo hará su obra en nosotros. Te lo pongo en tus manos, te ruego tu auxilio, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.